Sean todos bienvenidos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por su paciencia y especialmente a todos estos que están estudiando el día de hoy con nosotros. Gracias por estar aquí. Que sea nuestro Padre Celestial el que nos guíe, nos abra el entendimiento y nos lleve de todo corazón a esa verdad tan hermosa que tiene preparadas para nosotros. Dice, Dios, no nos dejes dormidos. Dios, no nos dejes dormidos. El subtema, la tentación. El enemigo esperado. Como les decía y les vuelvo a repetir, la tentación es algo que nosotros debemos esperar, pero es algo que hemos guardado nuestras armas, nuestras herramientas, nuestros instrumentos en el garage, los hemos dejado porque como hemos vivido cotidianamente ante el mundo, no nos importa qué pueda pasar, porque a veces estamos tan adaptados al mundo que lo que pase nos parece que es totalmente normal. No pasó nada, es totalmente normal. ¿Por qué? Porque nuestras herramientas están ¿qué? Guardadas. Así que voy a partir primero de una porción muy pequeña de la Biblia que va a estar en Marcos 14:38. Obviamente es todo el contexto de la oración de Jesús en el Getsemaní. ¿Recuerdan esa oración tan hermosa antes de ser entregado? Y vamos a leer nada más este versículo porque es donde vamos a poner más atención, aunque vamos a ir hilándolo con todos los demás. Así que si tenemos nuestra Biblia, podemos leer lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos y dice, en nombre de nuestro Señor Jesús leemos, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito. Ayúdanos a entender esa energía, esa fuerza, esa sinergia, especialmente ese dunamis que nos da el Espíritu Santo de Dios cuando nos abrazamos a ti, cuando te conocemos, cuando te buscamos, Señor. Ayúdanos porque tú no has dormido. Y toda la fuerza, toda la energía todavía existe para los creyentes de este tiempo. Ayúdanos, Padre Celestial, para que en cada petición la hagamos con todo el amor, con toda la cordura, pero especialmente respetando ese plan, sabiendo que tú eres poderoso, honroso, misericordioso. Señor, ayúdanos a entender que siempre estamos en tu misericordia. Por eso cosas que nos pasan en ocasiones nos hacen sentir mal, porque sentimos tu juicio. Ayúdanos a entender que las dos cosas son buenas para que podamos avanzar en este mundo material. Padre Celestial, elevo hoy mi oración a ti, Padre Celestial, pidiendo por todos los que están aquí y por los que van a escuchar, Padre Celestial, para que deposites en su corazón esa fuerza también, esa energía, y que si hay debilidad en la carne por cualquier situación, por enfermedad, simplemente por flojera, por codicia, por estar desviados. Señor, evalúanos para que podamos entenderlo y desviarnos de ese pecado, desviarnos de esas distracciones y podamos servirte más fiel a ti. Ayúdanos, Señor, con todas estas distracciones. Padre Celestial, te pido también porque este estudio tenga un buen curso y podamos depositar todo el concepto que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que mi boca sea un receptáculo para poder únicamente explicar lo que es tu palabra. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén, amén y amén. He leído muchas veces estas porciones bíblicas y muy pocas veces en mi cabeza había podido venir esa relación. Así que le agradezco a Dios que me haya dado este despertar para poderlo compartir con ustedes. Voy a hacer una comparación entre la transfiguración de Jesús, que algunos consideran que es el monte Tabor, y la oración que Jesús hizo en el monte Getsemaní, para poder entender por qué el espíritu está dispuesto y por qué la carne está débil. Y ahí nos dé la entrada a las herramientas o instrumentos que debemos afinar, que ya de antemano Jesús las dice, vigilancia y oración, para enfrentarnos contra el enemigo que está ahí, que son las tentaciones, y terminar viendo por qué la carne a veces nos domina. ¿Está usted listo para ver los detalles? ¿Usted había pensado que probablemente había una relación entre la transfiguración de Jesús en el monte Tabor? Vuelvo a repetir, eso es lo que se considera. Y la lamentación de Jesús y su oración en el monte de Getsemaní.
Vamos a platicarlo, vamos a ver. Vamos a hacer esto para aprender. Estos son los detalles. ¿Cuáles fueron los lugares? Los montes. Dígame usted, ¿dónde se presentaba Dios todo el tiempo? Para dar los 10 mandamientos se presentó en el monte Sinaí. Elías tuvo que ir al monte a hablar con Dios. Es decir, la mayoría de los eventos importantes entre la comunicación entre Dios y el hombre, ¿en dónde ocurrían? En los montes. Y por algo se le llamó a Dios el Shaddai. ¿El Dios de qué? De los montes. Voy a ponerlo más bonito, el Dios de las montañas, ¿verdad? Porque los montes son chiquitos. El Dios de las montañas. No, el Dios de los montes. ¿Quieres que te hable Dios? Ahora muchas iglesias te llevan al monte para que a ver si en el monte se presenta Dios. No, el monte está ¿en dónde? En tu corazón. Y vas a irte allá a la montaña y bueno, una vez también a mí me llevaron a la montaña, pero a ver si encontramos ovnis. Así que el propósito puede ser diferente, ¿no? Y ahí estuvimos y yo veía a la gente y la gente buscaba ovnis. Y sí, mira, ahí está, pero ocupas estar espiritualmente aliado al ovni para que poderlo ver. Dije, pues yo no sé cuál fumaron, pero bueno, no quiero que me la compartan, ¿verdad? O sea, tranquilos todos, ¿no? Entonces, bueno, pero Dios sí habló en los montes. Y aquí esta es una representación en la que estamos viendo que el lugar donde Jesús llevó las 2 máximas enseñanzas, que fue una, que tú pudieras ver la santificación de Dios, es en el monte Tabor, es decir, en el monte de la transfiguración. Y la otra, en la despedida de Jesús de sus discípulos, a través de su lamentación y diciendo, mi alma está ¿qué? Triste hasta la muerte. ¿Se ha imaginado esa expresión que le haya salido de la boca de Jesús? Yo todavía si yo dijera esa expresión, estoy triste hasta la muerte, usted me la creería. Pero escucharla de Jesús, a mí me da aliento porque quiere decir que Jesús sabe cuando yo ando triste, desesperado, ansioso, cuando no puedo tener una salida, cuando sé que voy a tener que confrontarme con algo que el Padre ha designado y que lo tengo que beber y lo tengo que enfrentar. Yo no le estoy recomendando que vaya a los montes, ¿de acuerdo? Le vuelvo a repetir, el monte lo tenemos ¿dónde? En nuestro corazón. 2. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, Jesús tenía muchos discípulos, dentro de ellos hay 12 principales. Y de esos 12 principales Jesús escogió a Pedro, Jacob y Juan. Ahora, no sé si usted se ha dado cuenta en esta coincidencia. En ambos montes participan Pedro, Jacobo y Juan. No hay cambio. No fue como en el fútbol, no hacemos cambios para ajustar la alineación y acá a ver si nos sale mejor. No, Jesús continuó con los mismos discípulos. ¿Cómo eran las motivaciones? En la transfiguración, Jesús no les reveló ningún motivo hasta el momento del evento. En ese momento Jesús empezó a transfigurar, dice la palabra de Dios, que su rostro empezó a brillar, que su cuerpo cambió y se pusieron de color blanco y fue una hermosura porque apareció Elías y apareció Moisés. Y fue tal la hermosura que ellos dijeron, vamos a hacer enramadas, vamos a hacer chozas, vamos a hacer casas para quedarnos aquí porque queremos estar en la santidad de Dios. Escuche. Yo quiero estar en la santidad de Dios. Usted quiere estar en la santidad de Dios. Escuche. Oh, sorpresa les dio Jesús. Todo lo que acaban de ver, por favor, no lo revelen hasta después de mi ida. Pero a esos mismos 3 que les reveló la santidad y les dio toda la manifestación de la transfiguración y les hizo tocar un pedacito del cielo, Jesús los lleva al Getsemaní y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Cuánto les pidió Jesús que velaran con él? 1 hora, 60 minutos. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Nada. Pero sin embargo se requería un esfuerzo de la carne. Ahora ya no era el entusiasmo espiritual, sino ahora el entusiasmo era que la carne respondiera a orar una mísera hora con Jesús. Siendo 3 juntos, cuando Jesús se retira de ellos, a un tiro de piedra, pasan muchas cosas y eventos hermosos con los ángeles.
Jesús es ratificado, Jesús es fortalecido. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo. 4. ¿Cuáles eran las condiciones físicas que tenían ellos? Las mismas, tanto en el monte de la transfiguración como en el monte de la petición o despedida de Jesús en el Getsemaní. Ambos estaban cansados. Había cansancio. La palabra de Dios lo dice. Acompáñame para que veamos ahorita la respuesta, ¿verdad? La respuesta que es totalmente diferente. Veamos qué nos describe Lucas en el monte de la transfiguración y vamos a leer el capítulo 9, versículos 32 y 33. Y dice, y Pedro y los que estaban con él, ¿estaban cómo? Rendidos de sueño. ¿Estamos hablando de cuál monte? Transfiguración. ¿Cómo estaban? Rendidos de sueños. Mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, y sucedió que apartándose de ellos Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. O sea, de alguna manera espiritualmente la Biblia nos está diciendo que Pedro estaba dormido, ¿verdad? Está hablando por hablar. No sabe qué está diciendo. Ahora, note esto entonces. ¿Estaban cómo? Rendidos de sueño. ¿Qué les despertó? Que espiritualmente estaban viendo cosas hermosas. Había una motivación. Había algo que llamaba la atención. Mucha gente, yo la veo que llega a veces de parranda, ¿no? 2, 3 de la mañana y le dicen, pero mañana va a seguir la fiesta a las 5 de la mañana, no hay problema, me levanto, vámonos. Quiero seguir en la fiesta. Te dicen en la iglesia, vamos a orar 1 hora, ahí nos vemos el domingo, ¿no? Próxima semana, si gustan, ¿no? Pero 1 hora con ustedes yo no oro. Si te dicen, vamos a ir a comprar un carro nuevo, pero te tienes que levantar a las 4 de la mañana y te lo voy a regalar. La mayoría de nosotros, y no hay que ser hipócritas, a las 4 de la mañana estamos despiertos. Pero si te dicen, a las 4 de la mañana tienes que estar despierto porque tenemos que hacer una petición porque hay un hermano enfermo, la mayoría de nosotros vamos a decir, Dios sabe la intención de mi corazón y sabe que yo quiero pedir por el hermano a las 4 de la mañana, así que vamos a hacer esa petición en sueños. Pero si te estás dando cuenta, parece ser que estar en sueños no cuenta. Leamos lo que Marco describe de los discípulos en el Getsemaní. Marco 14, versículos 37 y 32. Y vamos a leerlo. Vino luego y los halló, ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Y viene la confirmación nuevamente. Y quiero que usted lo escuche porque va a hacerlo 2 veces Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló bien despiertos, no bien activos, ya en oración. Es más, proclamando el evangelio, hablándole a Dios, intercediendo por Jesús. No. Dice que los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Jesús siempre da 3 oportunidades, no sé si se ha fijado. En muchas cosas, en el Evangelio nos habla una tercera oportunidad. 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Espero que esas palabras no las podamos escuchar nosotros porque quiere decir que Dios nos va a dejar dormir a nuestro placer. Pero las tentaciones van a estar ahí, nos van a atacar y nos pueden destruir. Recuerden que tenemos 2 leones en la Biblia, ¿verdad? Uno que es rugiente queriendo devorar y destruir, que se le conoce el diablo y Satanás. Y el otro es el león de la tribu de Judá, que es quien nos va a traer la salvación.
Y hasta el momento en que no venga el león de la tribu de Judá, nuestro cuerpo está sometido al otro león. Nuestra alma está sometido al otro león. Nuestro espíritu está sometido al otro león. Necesitamos velar, no dormir. Si Dios te deja dormir, no sé cómo vamos a caminar. Sigamos en el versículo y dice, basta, la hora ha venido. He aquí. Y yo creo que cuando usted escucha la palabra basta, se va a dar cuenta que Jesús no estaba contento, ¿verdad? Esta es una palabra muy fuerte. Basta. Usted se ha enojado con sus hijos y les dice, hasta aquí. No hables más. Calla la boca. Ya no sigas. Es la expresión, basta. La hora ha venido. A veces cuando leemos esta escritura la pasamos así rápido. Basta. Ah, qué suave, ¿no? No. Es un énfasis fuerte. Basta, la hora ha venido. He aquí. El Hijo del Hombre es entregado en manos de ¿quién? Teníamos que orar. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre iba a ser entregado a manos de pecadores. Ok, cuidado. Todos nosotros podemos ser entregados en manos de pecadores. Y nos pueden hacer pedazos, definitivamente. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. ¿A poco? Le voy a hacer la pregunta. ¿A poco no sabe quién lo iba a entregar? Sí sabe, ¿verdad? Y se llama Judas, ¿verdad? Para los discípulos en el monte de la transfiguración, Dios habló. En el monte de Getsemaní, Dios cayó. Y de aquí ya puede ser una parte importante para nuestra vida, empezar a darnos cuenta que si estamos en comunión con Dios, Dios habla, te acompaña y obviamente pone las manos por ti. Pero imagínate que aunque siendo discípulo, Dios calle y te deje dormir. Vuelvo a repetir, en el monte de la transfiguración, Dios habló. Este es mi Hijo amado, en Él tengan complacencia, hagan todo lo que Él dice. En el monte del Getsemaní, Dios cayó. Dios no se manifestó en los discípulos, aunque sí se manifestó en Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Cuando estás despierto espiritualmente, puedes escuchar la voz de Dios. Pero si estás durmiendo, Dios te puede dejar descansar. Guarda esto en su corazón, porque en el punto final vamos a hablar sobre la batalla espiritual y carnal, pero ya te diste cuenta que el espíritu está dispuesto, hay motivación y aunque haya cansancio, estamos dispuestos. Pero cuando la carne vence, aunque haya necesidad, nuestro cuerpo está ¿cómo? Durmiendo. Vamos a pasar entonces a las dos herramientas que Jesús dice: orad, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. No sé si hasta aquí pudo entender, o pude yo explicar, más bien diciéndolo de esta manera, la forma en que podemos ser motivados por nuestra vida espiritual y por nuestra vida carnal, poniendo en comparación, voy a decir de esta manera, los tres discípulos selectos de Jesús, los cuales para mí necesitaban mayor información y fe que todos los demás. Pero es una opinión muy personal. Vamos a hablar de las herramientas en contra de la tentación. Dos herramientas, ¿verdad? Y vamos a empezar con la primera, velar. La palabra velar viene de la palabra vigilar. Ambas se derivan del mismo término hebreo. El término hebreo es Gregoriu. ¿Usted ha escuchado cuando dicen gregoriano? Gregoriano significa que se tiene que mantener despierto todo el tiempo, especialmente en las horas diurnas, es decir, en la noche, para estar intercediendo por los demás. No es una palabra que tenga que aplicar a un solo grupo religioso, sino simplemente, si tú eres un gregoriano, o sea, tú tendrías que estar estudiando, no, orando en la noche para interceder por los demás. Muy pocos hacemos esto, ¿cierto?
En concreto, entonces, velar se refiere a que debemos de estar como alertas. Alertas. Cuando usted ve en el camino que hay una flecha que dice no continúa a la derecha, ¿qué quiere decir? Le están diciendo hay una alerta. Si le dicen hay peligro de derrumbes, ¿qué le están diciendo? Vaya y métase usted rápido. No, ¿verdad? Diciendo no se meta, hay derrumbes. La Biblia nos da muchas alertas. Pero especialmente lo que quiere la Biblia es que nosotros estemos conscientes de cuándo inician esas alertas. Y dentro de la Biblia vamos a tener dos grandes aplicaciones. ¿Quién se ha puesto borracho alguna vez en su vida? Bueno, si se ha puesto borracho alguna vez en su vida, lo que Jesús está diciéndonos es todo lo opuesto. Usted tiene que vigilar sobriamente. No borracho, sobriamente. No medio entendiendo, no medio caminando, no medio mareado, sino ¿cómo? Con la atención completa. Por eso Jesús dice, el camino es por la puerta ¿qué? Angosta. Y el camino es derecho. Y solamente hay un camino, verdad y vida a través de Jesús. Así que el vigilante sobrio es muy fácil de explicarlo. En el Antiguo Testamento existía alguien que le llamaban el atalaya, ¿verdad? No tiene que ver con el grupo religioso eso, ¿ok? Atalaya significa una persona que estaba en una función de vigilancia en las murallas de la ciudad. Y si veía que venía el enemigo, ¿qué tenía que hacer? Tocar el chofar o tocar el cuerno para que los demás supieran que venía el enemigo. Esto es una metáfora que podemos hacer muy bonitas. Si vemos que está una muchacha guapa caminando, ¿cómo pudiera nosotros poner en vigilancia y alerta todo? Los varones, obviamente. Pues simplemente tendríamos que voltear la cabeza para otro lado, ¿verdad? Y si las mujeres ven a un muchacho así guapote, ¿qué tendrían que hacer? Lo mismo, voltear la cabeza para otro lado. O sea, no hay diferencia. Es lo mismo. Un atalaya, que es el Espíritu Santo de Dios que nos da a nosotros, Él tiene que continuar instruyéndonos, diciéndonos hacia dónde vamos a caminar y tenemos que escuchar y poner nuestros oídos atentos para no caer ¿en dónde? En la tentación. Se los pongo rápido y aunque después voy a explicarlo más. Si me gusta mucho un pastel de chocolate, pero tengo un dolor estomacal, ¿qué tengo que hacer? Comerme el pastel de chocolate, ¿verdad? No, si eres atalaya, vas a decir, me encanta el pastel de chocolate y va a haber un tiempo en el que puedo comer pastel de chocolate. Por el momento, ahorita, no puedo comer pastel de chocolate. Sencillo. Me evito problemas. ¿Me entiende? Pero eso es lo que dice Dios. Tú tienes que ser en tu carne, no, en tu espíritu, una atalaya, que le mandes a tu carne las señales y le digas, hey, eso no está bien. Vamos directo a dónde? A la tentación. Si te gusta la marihuana y ves un carrujo de marihuana, ¿qué es lo que tienes que hacer? El espíritu tiene que decir, hey, eso ya no, vamos a usarlo, daña nuestro cuerpo. Daña el espíritu, el templo del Espíritu Santo, que esa es la representación del cuerpo. Por favor, deja ¿qué? El carrujo de marihuana. Ahora la pregunta es, ¿qué puede más? ¿Tu espíritu o tu carne? Y vamos a seguir adelante en esto. Jesús te identifica que tu enemigo van a ser tentaciones. Ahora quiero que usted reflexione. ¿Cuántas veces Jesús fue a notificarles esa información en Getsemaní? 2 veces. Y la tercera dijo, si quieren dormir, duerman. Esto nos dice que Dios no te va a forzar para nada. Escúchame, mi hermano, hay muchos que se creen que Dios le va a guiar en todo y que va a hacer lo que le pegue su regalada gana. No, Dios te va a dar alertas y si tú no quieres, te va a decir, sígale, continúe, ese es el mejor camino porque usted ya lo eligió. No es el que yo quiero para usted, pero si usted lo quiere, adelante. Dios permite muchas cosas, pero no es porque estén en su voluntad. Las permite para que nosotros podamos aprender que estamos fuera de su voluntad. Después nos andamos quejando, ¿verdad?
Ay, sí, ya me pasó, Señor, ¿por qué me pasó esto tan grave? Pues porque tú cooperaste para que te pasara. Luego somos re buenos para darle la responsabilidad a alguien más. No. Asume tu responsabilidad. Esto me hace recordar de Esaú, ¿no? Padre, no tienes otra bendición. Ya el Jacob se llevó las 2 que yo tenía. ¿No te quedó algo de bendición para mí? Me ha robado. No. Vamos a decir la verdad. Tú vendiste la primogenitura por un plato de lentejas. Y con ello regalaste la bendición. Era la posición de un verdadero creyente. Yo creo que si Esaú hubiera hecho eso, yo pienso que le alcanza una dimensión grande de bendición también a él. Pero ¿qué fue lo que dijo? No, me la ha robado. Por eso se llama Jacob. No, papá, tendrías que haber dicho, yo la vendí por un plato de lentejas y aparte le dije, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Esto nos enseña a ser espirituales. Honestidad te enseña a ser espiritual, aun cuando tú seas culpable y responsable. Tienes que asumir tu responsabilidad. Eso es estar despierto espiritualmente. Y ese mismo ejemplo nos lo da Judá. Cuando le dicen, tu nuera Tamara está embarazada, ¿qué es lo que merece? Muerte. Sáquela y tráigala. Y la Tamara, hey, ¿de qué es esto? ¿De quién son estas cositas? Un sellito y un báculo. Ese momento era bueno para Judá para que hubiera dicho, remátela, ¿no? Porque estaba siendo descubierto que él se acostó con una prostituta. Pero esto es una de las cosas que yo amo cuando veo la historia de Judá. Judá no se echa para atrás. Judá dice, ella es más justa que yo. El responsable es mi persona por no haberle dado a mi último hijo. Eso no es destrozar la vida de nadie, sino es darle vida a alguien. Esaú quería que se destrozara la vida de su hermano. Judá entendió que había destrozado la vida de Tamara al no haberle dado un nuevo yerno. Digo un nuevo nuero, yerno, no sé cómo se diga. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos ante un concilio, vamos a decir, en un puesto público, de decir, yo fui quien me equivoqué? Para eso necesitas estar despierto espiritualmente y decir, la honra la tiene mi Señor y yo lo honro ¿con qué? Con verdad, con humildad y especialmente con humillación. Y si mi espíritu tiene que ser humillado por mis pecados, tengo que aceptarlos. Por mis errores, tengo que aceptarlo. Por mi orgullo, tengo que aceptarlo. ¿Qué pasó con los discípulos? Ni entendieron qué pasó. ¿Qué dijeron? Pedro, inmediatamente nos vamos a dar cuenta de la historia, pero no quiero envolverme en la historia porque no me quiero perder donde estoy, que yo soy muy fácil de irme. Va y le corta la oreja a alguien. Porque estuvo orando, porque estuvo vigilante, porque estuvo en el momento. No caigas en tentación. Ok, Señor, este te está agrediendo, no hay problema. Aquí traigo el machete, lo afila y le da en la oreja, ¿no? Y ahí ocurre un gran milagro de Jesús que yo le he dicho a mí en lo personal, me sorprende. Agarra la oreja y se la pone y todos los que están ahí no entienden quién es Jesús. Todos no pudieron entender quién era Jesús. Qué tristeza que creyendo estés dormido. Qué tristeza que creyendo, pensando que conoces, estés dormido. Pablo nos da el mismo concepto de estar vigilantes. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 6 al 10, y dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No solamente Pablo nos dice, no solamente velar, sino estar ¿qué? Sobrio. Y para estar sobrio necesitas conocer la operación de la palabra de Dios en tu vida. Si la palabra de Dios no está en tu vida y el Espíritu Santo de Dios no está gobernando tu vida, no puedes ser sobrio al juzgar. 7. Pues los que duermen de noche, duermen. Y los que se embriagan de noche, se embriagan.
Y esto muy comúnmente nosotros lo podemos ver, especialmente cuando hemos pasado por varios poblados, ¿no? La gente acostumbra mucho a tomar de noche. Y no a poquito, hasta que se acaba ya la conciencia, ¿verdad? 8. Pero nosotros que somos del día, es decir, Pablo está haciendo una comparación, ellos son de la noche, ellos viven en la noche, ellos viven en la oscuridad. Nosotros vamos a vivir ¿dónde? En la luz admirable que es Dios. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor. No les voy a preguntar ahorita cómo andan en el amor, ¿verdad? Porque estamos apenas despertándonos. Y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos han puesto Dios para ira. Ay. Espérame, eso ya está muy fuerte. No, Dios no nos puso para enojarnos, para ofender a los demás, para destruirles su vida, para ser superior a los demás, para demostrar que tenemos fuerza, para demostrar que tenemos poder. Aquí dice muy claramente la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto al juicio. La ira que Pablo quiere que evitemos no es la de cualquier hijo de Pablo, de Juan, hijo del charrasqueado. No. La ira que quiere que evitemos es la ira de Dios. Sino por alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Estamos viviendo con Cristo. Estamos viviendo juntamente con Él. Cuando dormimos, dormimos con Él. Cuando despertamos, despertamos con Él. Fíjense que las Escrituras nos están diciendo que esto no es una opción, es una obligación. La vigilancia es una vocación. No podemos andar dormidos. Y mucho menos modorros. O somnolientos. Porque las tentaciones están afuera. La palabra de Dios nos exhorta a estar totalmente sobrios. Veamos la segunda. La segunda es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Después de hacer ese nuevo pacto Jesús en nuestras vidas y darnos este Nuevo Testamento, obviamente Jesús lo que nos dice es que tenemos que tener una esperanza en fe en que Él va a regresar y que nosotros vamos a ver a nuestro Señor y Salvador viniendo de las nubes y yendo a los que pasaron primero o fueron muertos en el Señor, subiendo y a nosotros siendo llevados con ángeles si es que todavía estamos vivos. Es una escena celestial que yo todavía no me puedo imaginar, porque va a pasar a millones de personas. Eso es lo que espero. Lucas 12, versículo 37 y 38. Vea lo que dice. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, ¿cómo los tiene que hallar? Los halle velando. De cierto os digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Imagínense qué hermoso que te encuentres con Jesús vigilando y que te invite a su mesa celestial a comer con Él. Imagínate que un presidente de la República te invitara a comer a su mesa con Él. Ahora no estás hablando de un simple hombre, sino estás hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señor, el que gobierna y el que ha creado este mundo. 38. Y aunque venga la segunda vigilia, ¿cuántas ya dijo? La segunda vigilia. Y aunque venga la tercera vigilia, 3, y los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Ahora déjenme decirle, la Biblia no tiene coincidencias. Esta escritura o esta enseñanza ya se las habían dado a los discípulos, ¿cierto o no? El concepto tenía que haber quedado claro, que ellos deberían de estar vigilando. Y vean que Jesús remarca 3 vigilias. No es coincidencia que cuando estaba en el Getsemaní se encontró a los discípulos 3 veces ¿qué? Dormidos. Mis hermanos, si algo aprendemos del Evangelio, y esto es una aplicación para nosotros en nuestra vida, tenemos que ponerlo en práctica. Yo lo he dicho siempre, no es cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia practicas. Es bueno saber la Biblia, es correcto, pero es mejor
practicar la Biblia. Y debemos de ponerlo en práctica, y las alertas las vamos a tener a través de la guía del Espíritu Santo de Dios, si nosotros procedemos a no contristarlo. Porque si también procedemos a entristecerlo, a no ayudarlo y obviamente a trabajar en pecado, mis hermanos, obviamente el Espíritu Santo no nos va a dar guía. Juan 14, versículo 26 dice, mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quieres que te recuerden lo que Jesús ha dicho? ¿Quieres que te recuerden el conocimiento práctico que olvidaron los discípulos? Que el Espíritu Santo de Dios se mantenga activo en ti para que vengas a toda verdad. Si estamos caminando entonces en la carne, no hemos tenido un nuevo nacimiento. Si el Espíritu Santo de Dios no nos está guiando, aunque conozcamos toda la Biblia, no hemos tenido un nuevo nacimiento. Si hemos estado yendo a clases de Biblia, a institutos bíblicos porque quiero ser pastor, porque quiero ser sacerdote, ministro o lo que sea, si no estás obedeciendo a Dios, no has nacido de nuevo. Si no encuentras motivación, si no encuentras amor, si no encuentras calidez, emociones para el Señor, y no encuentras amor para Jesús, no has nacido de nuevo. Vamos a pasar a la siguiente herramienta o instrumento que nos da la Biblia, orar. ¡Wow! Aquí todos tenemos un problemón. Bueno, yo me anoto. No sé ustedes, yo. Orar no es fácil. 5 minutos es difícil. 1 hora o 2, más difícil. Dedicar tu vida en oración, extremadamente difícil. Pero déjame compartirle este pensamiento que he logrado yo a través del tiempo poder reflexionar. La oración es donde se recibe la instrucción por medio de la cual Dios hace partícipe a los creyentes de sus planes. ¿Quieres que Dios te haga partícipe de sus planes? Ponte en comunión en oración. Yo sabía que la oración es una consistencia en Jesús, ¿verdad? Y dice que nosotros como discípulos tenemos que hacer lo que el Padre hace, lo que Jesús hace. Le voy a dar nomás unas referencias rápidas porque usted ya se los conoce todos. Jesús oraba por las mañanas. Jesús oraba al atardecer. Jesús buscaba retirarse de las multitudes para orar. Jesús pasó la noche orando en las montañas. Jesús oró para seleccionar a sus discípulos. Jesús enseñó cómo orar. Y usted recuerda al Padre Nuestro. Pero le voy a decir lo más sorprendente. En la cruz, Jesús oró por nosotros. ¿Cómo tendría que ser la vida de un creyente? Orando por la mañana, por la tarde, al atardecer, a retirarse de las multitudes, a retirarse de la hora de trabajo. ¿A qué? Orar en donde estemos, en cualquier lugar. Y repetir especialmente la figura que Jesús nos da. Honrando y santificando el nombre de Dios. ¿Estamos listos? Por eso nos dormimos. Por eso nos dormimos, porque perdemos la brújula. ¿Quieres seguir las pisadas del maestro? Bueno, de todas maneras, todavía la Biblia nos enseña todavía cosas más en las que debemos orar. Le hago un resumen, porque obviamente si no, aquí nos quedamos toda la noche, ¿verdad? Ayunar y orar. Mateo 17:20 y Marco 9:29. Trabajar y orar. ¿Cuántos en su trabajo practican el trabajar y orar? Y fíjense que aquí utiliza una palabra muy interesante en el versículo, nomás, agonizar. Tengo que orar como si estuviera agonizando. Como si me estuviera muriendo. Ahorita vamos a ver esas partes. Esforzarse y orar. Es decir, en griego, luchar. Orar siempre. Estar constante en oración. Orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Martín Lutero decía, la oración es una fuerte muralla y fortaleza de la iglesia. Es un arma divina para los cristianos. La recompensa, Dios te escucha y Él te deja que lo encuentres. ¿Quieres que Dios te escuche
y tú quieres encontrar a Dios, empieza a orar. 3 formas fuertes. La primera es venir. La palabra venir viene de la palabra alak, del hebreo, que dice acudir, caminar, avanzar, y no te apartes de Dios. Y entendemos en la sabiduría de Dios que venir es que tenemos que guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. No podemos apartarnos de la santidad de Dios. Tenemos que servirle a Dios. Tenemos que alabar su gloria. Debemos de estar en comunión con Dios. La siguiente parte es invocar. La palabra viene como una palabra muy sencilla en hebreo que a usted no se le va a olvidar. Es cara, como su cara. Nomás póngale acento, cara. Y la palabra carabia es llamar, clamar, invitar a Dios en lo que tú estás haciendo, pero en el sentido grande, gritar. ¿Le podemos gritar a Dios? Claro que no, ¿verdad? Pero ¿por qué invocamos a Dios? Para recibir instrucción, de acuerdo al Salmo 99, versículos 6 y 7. En el tiempo de la necesidad y angustia, ahí invocamos a Dios. En el tiempo de la disciplina, ahí invocamos a Dios. Y por último, pedir. La palabra que hemos estudiado mucho en los salmos, palal. Es decir, juzgar moralmente, mentalmente, rogar, suplicar. Que obviamente nos lleva a pedir a qué? A tener un juicio o un examen para reflexión o instrucción con los demás. Especialmente esa reflexión con Dios. David nos enseña que nuestra actitud ante Dios debe de ser buscar nuestra evaluación. Salmo 139, versículo 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Le hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros tendríamos el valor para decirle a Dios, examíname? Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decirle a Dios, hey, pruébame para que veas cómo están mis pensamientos? 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad, es decir, camino de pecado, y guíame en el camino eterno. Una oración bastante dura, fuerte. Por algo David es el corazón conforme a Dios. Mis hermanos, si usted deja de orar, está cometiendo una de las más grandes fallas. Está dejando de practicar la herramienta más fuerte que tiene el cristiano en contra del león que viene a destruir, en contra de Satanás, en contra del enemigo, en contra de las perversidades y de los pecadores, como dice la palabra de Dios. Pero Dios nos puede dejar dormidos ante las pruebas y a la merced de esta hermosura de mundo, para que seamos destruidos por todas las tentaciones. Pasamos rápido a ver la tentación del enemigo esperado. Y esto es algo bien importante, ¿no? Cuando tú sabes que alguien te va a golpear, ¿por qué te quedas parado? Si sabes que alguien va a atacarte, ¿por qué te quedas ahí? Si sabes que alguien te va a agredir, ¿por qué continúas en la conversación? Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación. Ya vimos las dos. Alertas, despiertos, pero ahora ¿en qué? En oración y comunión con Dios, pidiéndole, gritándole, y si es necesario, hasta establecerse, hasta el último tétano de nuestros huesos, para que ello penetre, para saber que Dios está trabajando con nosotros en cada petición que estamos haciendo. La advertencia es fácil. No caer ¿en qué? En tentación. Fíjense que ser tentado no es un pecado. Y va a haber muchas tentaciones, ¿ok? Y ahorita no vamos a hablar de ellas, pero va a haber muchas. Ni me quiero meter en esa área todavía, porque todos sabemos cuántas cosas pueden atraer nuestros ojos y desviarnos del camino de Dios. Todos lo sabemos. El pecado surge
Cuando yo dejo que la tentación me atraiga, la abrace, la ame y la haga. Ahí empieza el pecado. Jesús vuelve a decir, no entren en tentación. En otras palabras, resista. Nos da ánimo a resistir, a verlas de frente, pero a no ¿qué? A no dejarlas entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestra boca. Y fíjese todo lo que estoy señalando. Porque usted sabe que muchas tentaciones van a venir por diferentes medios. No se persuada de hacer el mal. No se persuada de caer en pecado. Estar firmes. ¿Cómo podemos estar firmes si no estamos velando y orando? El mundo nos va a tragar. Ese león rugiente nos va a comer. Cuando Dios le dice a la serpiente, y te arrastrarás y comerás ¿qué? Comerás polvo. ¿Se ha puesto a pensar que usted es polvo? Pues está autorizado Satanás a comer polvo. León rugiente buscando a quién devorar. Ni usted ni yo quiere que nos traiga Satanás, ¿verdad? Ni el pecado, ni la tentación. Ni mucho menos practicar el pecado ya. Porque obviamente la tentación es el trampolín, ¿verdad? Para que echemos el clavado a la piscina del pecado. El principio bíblico entonces aprender es muy sencillo. Está en Santiago capítulo 1, versículo 13 y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado en cuanto a su propia concupiscencia y es seducido. La discusión histórica en relación a este versículo, y es la pelea entre muchos grupos religiosos, es la misma palabra tentación. ¿Por qué? Porque se confronta este versículo bíblico con lo que Jesús dijo. Vamos a ver esto en la que se conoce como oración del Padre Nuestro. En Mateo 6, versículo 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Y no nos metas en qué? Entonces, a ver, ¿cómo está eso que Dios no tienta entonces? Si aquí Jesús explícitamente está diciendo, no nos metas en tentación. Bueno, interesante. Si vamos a los originales, la palabra es la misma. Es la palabra griega peirasmos, que significa poner a prueba. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo, y no nos pongas a prueba. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios lo ponga a prueba? Seamos honestos. No, yo no. Si ustedes quieren, pues ahí luego me avisan, ¿no? Que a ver qué pasó. Pero yo por lo pronto no. ¿Ok? Ahora, no es mi capricho, ¿verdad? No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. También dice que es una experiencia, que a veces puede ser una experiencia mala. Puede solicitar, puede ser disciplinar o puede provocar. Ahora, esto es el problema. La respuesta es contundente. ¿Dios tienta o no? No, Dios no tienta. La diferencia es en el sentido del contexto explicativo de la palabra. La palabra es la misma, tiene el mismo significado, pero no el mismo sentido. Le doy un ejemplo rápido, okay, para no entrar en muchos detalles, porque sí quiero terminar la lección hoy. Si alguien le dice, me robaste el corazón, ¿quiere decir que la persona se quedó sin corazón? ¿O se me fueron las ideas? ¿Quiere decir que a la persona se le fueron las ideas? No, ¿verdad? Lo único que cambió es el sentido, porque es metafórico que estamos utilizando la palabra robó, o el verbo robó. No estamos hablando literalmente que le quitaron el corazón y se quedó sin corazón, sino simplemente estamos explicando que es una forma de decir que esa persona fue atraída por el corazón de esta persona. Es el mismo sentido. Jesús lo que está diciendo, digámosle a Dios que no seamos atraídos ¿por quién? Por la prueba.
Porque si somos atraídos por la prueba, déjeme darle una mala noticia. La prueba viene acompañada ¿de qué? De tentaciones. Hace un tiempo una persona falleció su hijo y fue formalmente con su ministro y le dijo, ¿por qué mi hijo, si fue joven, era bueno, hacía cosas buenas, Dios se lo tuvo que llevar cuando hay gente perversa matando? ¿Qué estaba haciendo la persona? Ante la prueba, estaba cayendo ante una grave tentación. ¿Cuál? La de blasfemar en contra del plan divino de Dios. No podemos hacer esto. Cuando estaba una persona enferma, yo recuerdo por ahí, esta persona fue con 150 doctores y esos 150 doctores no le hallaron nada, entonces le dieron un gran remedio. ¿Cuál fue? Ve y visita a la bruja fulana. Excelente, te la recomiendo, 100%. Ella que dijo, háganme una cita. ¿Caíste en qué? En la tentación. ¿Por qué no haces una cita con Dios mejor para orar? ¿Por qué no haces una velada de oración? ¿Por qué no le dices, Señor, no encuentran mi mal, dame los caminos, ayúdame? ¿Por qué tienes que ir con la bruja? Y ese camino, ¿saben quién lo encontró también? Saúl. ¿Qué pasa cuando tú vas con una bruja en lugar de ir con Dios? Bendito el hombre que ama al hombre. La Biblia dice, maldito el hombre. Somos maldecidos cuando acudimos al ser humano para refutar cualquier plan de Dios. Cuando renegamos del plan de Dios. Y Jesús dice, cuidado porque pueden entrar ¿en qué? En tentación. En cosas muy pequeñas puede ser que de repente estemos en contra del plan de Dios. Cosas pequeñitas. A veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos maldiciendo la comida que Dios me dio. Hace unos días un amigo me regaló una torta y yo me sentí un poquito mal del estómago. Y bueno, gracias Señor porque sí es lo que quieres. Pero en tiempos normales yo que hubiera dicho, esa torta me cayó re mal. Pero es una bendición, no, es una maldición porque mi amigo me está regalando algo de su provisión. Me está regalando algo de la bendición que Dios le dio. Tengo que agradecer independientemente del efecto que haya tenido. ¿En dónde? En mi carne. Porque primero es lo espiritual y luego lo carnal. Así que podemos explicar esto de una manera muy fácil. Dios dispone que todas las pruebas nos ocurran y por ello van a venir tentaciones. Jesús nos está enseñando que todos aquellos que han sido perdonados van a poder hacer peticiones, pero esas peticiones son para confiar en Dios. Escuche lo que le voy a decir. Para confiar en Dios, pero para desconfiar de usted. Para desconfiar de mí. Tengo que confiar en Dios y desconfiar en mí. Y para soltar eso, necesito ir a la primera parte que Jesús dice de ser un discípulo. Negarme a mí mismo. No son mis herramientas, sino son las herramientas divinas. En ese momento entendemos que es una prueba del Padre y no es un capricho y una tentación mía. Confío en Dios, desconfío de mí. ¿El Padre puede ponernos a prueba? Sí. Deuteronomio 8, versículo 2, usted lo puede revisar. Pero dice la palabra de Dios, Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que nuestras posibilidades puedan resistir. Vamos a ver esto en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación, dice Pablo, que no sea humana. O sea, todas las tentaciones son humanas. Porque las tentaciones, ¿qué es lo que tratan de buscar? Tentar nuestras necesidades de la carne. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí la pregunta básica es, ¿qué eliges? ¿La salida que Dios te da o quieres ceder a la tentación?
¿Qué hizo Job? ¿Se dio a la tentación? ¿A la destrucción? No, alabó a Dios. Entonces escúcheme esto para que usted se lo lleve en su corazón. La tentación es seductora. Por ahí una vez encontré a una muchacha que le buscaba por ahí andar coqueteando con algunos amigos que tenían más de 60 años porque su diversión era destruir el matrimonio. ¿Qué hacía? Los seducía. Y obviamente el amigo de 60 años pues empezó a pensar que estaba chulo y bello. Y bueno, caían en la trampa y después venía lo demás. ¿Cuál era lo demás? Las llamadas telefónicas de la esposa en contra de ella riéndose, mandándole fotos, etcétera, etcétera, hasta que los matrimonios se destruían. Si alguna muchacha joven y tú estás más grande llega y tú tienes, ella tiene 25 años y tú tienes 60, ¿qué tienes que hacer? Si te dice, eres el amor de mi vida, te hace falta vivir mucho para saber si yo soy el amor de tu vida, ¿no? Muchos años te faltan. Es seductora. ¿A qué va a apelar? A nuestros deseos carnales, a nuestros anhelos. Mira, no va a pasar nada. Tú ve, lleva este paquete de droga y te vamos a dar $20,000. Y con $20,000 te vas a comprar un buen carro y ya no vas a andar a patín. No te preocupes, sigue ahorrando y trabajando 72 horas que al cabo vas a tener tu casa que deseas. Bueno, si es que antes no llegas a la tumba, ¿verdad? Apela ¿a qué? A tus deseos. No es malo comerse otro pozolito más. Son los días festivos. No, aviéntale 2 tamales. Que acabo nomás es una época. Éntrale a 3 roscas de reyes. No te preocupes, no tienen mono. Tienes libertad de darle duro. ¿Apela a qué? A los deseos. Tienes que tener mucho cuidado cuando estemos alrededor de tentaciones. Por otro lado, la tentación es deliciosa. Te promete un placer inmenso, un placer que nunca va a acabar. Carlos Smith decía, es que ahora me siento triste porque ya no sé qué empresas comprar. Es deliciosa. También es evasiva. Oculta la verdad. No importa que te divorcies, no va a pasar nada. Vas a encontrar una mejor mujer. Bueno, el dicho mexicano dice, más vale vieja por conocer que buena por conocer, algo así, ¿no? O sea, más vale... Exactamente. O sea, es más mejor una persona mala que conoces a una persona que no conoces, no sabes. Pero es evasiva, te va a ocultar de la verdad, te va a dar excusas. Es más, cuando ya no se complementen los cantidad de objetivos que tú pusiste, te va a decir, bueno, tú lo elegiste. Una tentación es esclavizante. Atrapa tu mente, atrapa tus emociones, con la perdón de lo que voy a decir. La empresa más grande ahorita en este momento en los Estados Unidos, pornografía. Te atrapa tu mente, tus emociones. La empresa que más está lastimando a los jóvenes de Estados Unidos, las empresas coreanas con las caricaturas, atrapan su mente, atrapan sus emociones y les dicen cómo vivir. Curiosamente, este tipo de grupos no dejan que la influencia norteamericana vaya a su sociedad. Ahorita usted puede ver a un montón de gente con los pelos pintados porque todos van al mismo estilista, ¿verdad? Con los mismos colores. ¿Y por qué? Porque están influenciados de eso. Atrapó tu mente. ¿Qué más atrapa tu mente? El celular, mis hermanos. De repente te ves y te encuentras 6 horas en el internet. ¿Y cuántas oraste? ¿Cuántas oré? Es demandante. Multiplica tu apetito. Quieres más, porque ya te gustó, quieres más. No importa solamente una botella de vino, vamos a tratar de ver si le damos hasta la segunda y a ver quién se cae primero. ¿Vas a Las Vegas? Oh, no te preocupes, métele moneda. Si te agarraste 10,000, vas a agarrar 100,000. Ilusoria. Riqueza sin trabajo no vale. Dios quiere riqueza con trabajo.
ilusoria, no produce lo que promete. Y por último es exclusiva. ¿Por qué es exclusiva? Porque la tentación te pide por regla general que entres en pecado y te separes de Dios. ¿Quieres entrarle a las tentaciones? Ahí están. Salmo 25:15 dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Quién es el único que puede sacar los pies de la red? Dios. Si te atrapan las tentaciones, no acudas al psicólogo, no acudas al sociólogo, no acudas al antropólogo, a tu pastor, no acudas ahorita en este momento. Primero ve a Dios y después que te instruye qué profesional necesitas. El único que quita la red de las tentaciones es Dios. Cuando usted tiene una tentación, va y le pregunta: Señor, y a mí a veces lo que hago, eso es personal, se los comparto. Cuando tengo una tentación fuerte, yo me pongo a cantarle a Dios. No sé si a usted le ha pasado que va caminando y luego escucha una canción del mundo, esas bien corridón perrón y que no sé qué más, y la oíste de niño y se te queda taladrando en la cabeza. Yo empiezo a cantarle a Dios, a orarle a Dios: Señor, esa canción no me gusta, yo quiero que mi mente esté concentrada en ti. Cuando algo viene difícil, yo me hinco: Señor, ayúdame porque soy débil y no quiero estar dormido. En Guadalajara dicen: no quiero estar jetón. Porque si estoy jetón, no vas a ver nada. El mundo me va a atravesar, me va a pisar, no voy a poder hacer nada. Y si ya me metí en la droga, y ya se me metí, no sé, en lo que me haya metido, en adulterio, etcétera, ¿qué tengo que hacer? Dios, sácame de esta red, ayúdame, mi carne es débil. Y aquí entonces pasamos a ese punto. La batalla entre ¿quién? Dos oponentes. ¿Quién? El espíritu y la carne. Jesús dice otra vez: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo podemos entender esto de una manera sencilla? Acaban de pasar el año nuevo. Y voy a dar así rápido, ¿no? Por lo que escucho. Mucha gente se come 12 uvas, le da vuelta a la casa, saca paletas, pone calzones rojos, etcétera, 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 porque supuestamente va a viajar este año, ¿no? Está interesante esto, ¿no? En lugar de orar y pedirle a Dios: Señor, si es tu voluntad que viaje este año, porque qué tal que en el viaje ahí quede. Pero ahora te voy a preguntar algo. ¿Qué está haciendo tu carne? ¿Cómo puedo adquirir un viaje gratis? No estás pensando en: voy a trabajar por ese viaje. Y al final del año pasa, porque esto ha pasado en muchos años, y yo le pregunto a la gente: ¿viajaste? No viajó. No viajó. Quiero bajar el ácido úrico. Oh, pero me encanta la carne y las harinas. La disposición del espíritu: quiero bajar el ácido úrico. La disposición de la carne: me encantan las harinas, las carnes rojas. Me chupo los huesitos con menudo, el caldito de res. Y aquí como que la carne ya no se escucha tan débil, ¿verdad? Y tenemos que empezar a ver esa batalla entonces, entender qué es lo que Jesús nos está diciendo, porque dice que la carne es débil. Te doy otro ejemplo. Quiero bajar de peso, pero mi cama está bien sabrosa. Llego del trabajo y me echo. Me lo merezco, estoy cansado, tengo que ver televisión, 2 horas de Facebook, más una de YouTube, y se me acabó el día. Tu mente espiritualmente está ¿qué? ¿Dispuesta a qué? A bajar de peso. ¿Tu carne? Pero si tu carne está gobernando, entonces ¿por qué Jesús dice que la carne es débil? Quiero leer mi Biblia, pero me leo 4 recetas de cocina, me echo 2 novelas,
Y termino por rematar viendo el fútbol. Hay una bonita intención del Espíritu, ¿verdad? Quiero tener comunión con Dios, pero se me atravesó mi celular 6 horas. Quiero dar más tiempo a mi familia, pero mi familia tiene sus actividades. ¿Se está entendiendo lo que les estoy tratando de explicar? El Espíritu está dispuesto, quiere hacer cambios. Y quizás las explicaciones son muchas de que porque al final no vas a llegar a esas metas. Porque realmente tu espíritu no estaba dispuesto. Tenemos una gran batalla que librar entre estos dos oponentes. ¿Por qué? Porque no los podemos quitar, los ocupamos la carne, ocupamos el espíritu. Ve lo que dice Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En cuanto escucho la carne, se acabó el espíritu, ¿verdad? Por eso dormimos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahora, si usted se da cuenta en este versículo bíblico, la palabra espíritu está en mayúscula, no está en minúscula. Entonces, esta escritura en particular nos está hablando de la guía de ¿quién? Del Espíritu Santo. Que no solo vino para capacitarnos, que no solo vino para recordarnos lo que el Señor nos iba a enseñar, sino que vino también para interceder por nosotros. Pero no vino para controlarnos. El Espíritu Santo no va a decidir por nosotros. Así que es muy importante que si usted está nutriendo su relación con el Espíritu Santo, va a tener que cumplir los deseos del Espíritu y de ninguna manera tendrá los espíritus de la carne. Los deseos de la carne quedarán a un lado. ¿Las Escrituras nos están explicando entonces que el problema es la carne? Sí, porque dice que la carne es débil, y aquí está la respuesta que Jesús nos está dando. La carne es débil porque no quiere hacer las cosas del Espíritu. Si nosotros dejamos que la carne sea fuerte, nuestro espíritu se estanca, no más, se acabó. La carne no quiere ayudar a los deseos del espíritu. La regla entonces es, Jesús nos da a someter la idea de que su carne se tiene que someter ¿a quién? Al espíritu, pero no su espíritu a su carne. Así que si quiere bajar de peso, usted puede dominar su carne. Si usted quiere leer la Biblia, usted puede dominar su carne. Si usted quiere tener comunión con Dios, usted puede dominar su carne. Porque muy claramente dice que nosotros tenemos las armas espirituales y necesitamos de esas armas espirituales. Segunda de Corintios 10, capítulo 4 al 6, y ya estamos por terminar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, y aquí fíjese lo que da para que usted subraye, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y aquí está la clave. ¿Quieres dominar los deseos de tu carne? ¿Tus pensamientos en dónde deben de estar? En Cristo. ¿Y tu actitud dónde? En obediencia perfecta a Dios. Les doy una mala noticia. Esto no es una batalla para un día. Es una batalla de cada minuto, de cada segundo, porque fácilmente podemos caer en tentación. Y esto va a ocurrir o hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Él venga en su segunda venida. Porque hasta que no tengamos un cuerpo regenerado, no van a parar
las tentaciones ni el pecado. Vamos a conocer o dejar de pecar en cuando nuestro cuerpo haya dejado toda la altivez de esta tierra. Cierro con el versículo. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo quieres ser? ¿Como los discípulos viendo la transfiguración? ¿O como los discípulos dormidos ante la necesidad en el Getsemaní? Si estamos dormidos, vamos a orar. Señor, despiértanos espiritualmente. Si necesitamos orar, clamar, practicar nuestras armas, que ahora aquí nomás nos das 2 armas espirituales, Señor. El vigilar y orar. Ayúdanos a practicarlas primeramente, Señor. Refuerza nuestra fe, refuerza nuestro amor, refuerza nuestra comprensión, pero especialmente que nuestros pensamientos estén anclados en Cristo Jesús, en su verdad y en su ley. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes completos, para que estemos plenos en ti, Señor. Ayúdanos a no derribar nuestra vida espiritual, sino a derribar esas fortalezas de las tentaciones, Señor. Ayúdanos a no entrar en prueba y no a confiar en nosotros que podemos salir de la propia prueba. Que nuestra voluntad sea sometida a ti, Señor. Que en cuanto pongamos nuestra vida en ti, neguemos nuestra vida en nosotros. Ayúdanos a ser fortalecidos, fortificados, pero especialmente que entendamos que cuando estamos en comunión contigo, tenemos toda la protección y toda la dirección conforme tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor. Si no hemos nacido de nuevo, si no te conocemos de manera perfecta, si no estamos yendo a ti, Padre Celestial, si no te estamos buscando, y que aunque te conozcamos un poco, realmente no sabemos cómo guiarnos en ti, ayúdanos a despertar espiritualmente. Ayúdanos a conocerte, pero si es necesario, ayúdanos a nacer de nuevo para ser nuevas criaturas en ti, tener una nueva vida en Cristo y dejar que todas las cosas viejas pasaran, que el viejo hombre muera a nuestros deseos, a los deseos de la carne, pero que se vivifique en los deseos y el seguimiento del Espíritu. Señor, te pido salvación por aquellos que no la tienen, Padre Celestial, que te conozcan. Te pido salvación también por aquellos que en este momento están renegando de ti, Padre Celestial. Te pido por aquellos que han caído en la tentación porque su carne está vencida. Te pido por aquellos que están contristando el Espíritu Santo, Señor, para que tú los vuelvas a encender, que la llama del Espíritu venga a ellos nuevamente. Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos permita ir a un lado donde estemos desviados de ti, o meternos en la piscina del pecado, Señor. Ayúdanos a continuar en tu santa verdad, en tu santa voluntad, sometidos a ti, viéndote a ti, Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre Celestial. Amén, amén y amén.